Bueno, vamos a arrancar entonces con la clase de hoy, que continuamos con el estudio de las reacciones en solución acuosa, que habíamos empezado la clase pasada, ¿sí? La clase pasada habíamos estudiado la parte de la disolución, desde los procesos de disolución de sales, la termodinámica de disolución de sales, y habíamos empezado brevemente las reacciones ácido-base que podrían sufrir los acuocationes en solución. ¿Y por qué los acuocationes? Porque como producto de del proceso de disolución de la sal, habíamos dicho que lo que íbamos a obtener como producto iba a ser un catión hidratado, ¿verdad? Lo que llamamos aquí un acuocatión. También el anión, ¿verdad? Ambos iones se van a hidratar como cuando uno disuelve una sal en el agua, y lo que queremos ver ahora desde el punto de vista ácido-base, cuáles las reacciones que pueden dar esos acuoiones, ¿sí? Habíamos visto que una de las reacciones que vamos a ver son las reacciones de hidrólisis, o sea, reacciones de esos acuoiones, de esos acuocationes, con las moléculas de agua del disolvente, ¿sí? Y habíamos visto que según esa reacción que está escrita aquí abajo, la molécula de agua del disolvente iba a actuar como base, está actuando en esta reacción como base de Bronsted frente al acuocatión, en definitiva, tomando uno de los protones de las aguas que están unidas al ion metálico central, coordinadas, le vamos a decir, a esas aguas muchas veces, que están coordinadas al ion metálico central, transformando una de las aguas entonces en un anión hidróxido y dando como resultado, como producto de esa reacción de hidrólisis, el hidrógeno. Hasta ahí habíamos visto la clase pasada. Y la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿por qué razón las aguas del disolvente actúan como base frente a las aguas coordinadas al catión metálico? ¿Sí? En este caso, en el ejemplo concreto que estamos poniendo ahí, al aluminio. Dicho de otra manera, ¿por qué las aguas unidas al ion metálico son más ácidas que las aguas del seno de la solución, ¿verdad? La del disolvente, cuando está el ion metálico disuelto? Porque esas aguas de la primera esfera de coordinación tienen una acidez diferente, mayor en definitiva que las aguas del solvente, y por lo tanto el solvente puede actuar como base en esta reacción de hidrólisis. ¿Alguien tiene la respuesta a esa pregunta? ¿O se la imagina? ¿Por qué las aguas unidas al metal son más ácidas que las aguas sueltas? Puede ser porque ya están compartiendo electrones con el catión, entonces tienen menos electrones disponibles que el agua suelta, digamos, o sea, la molécula suelta. Bien, va por ahí la cosa, más que electrones es densidad electrónica, digamos, lo que comparte. En definitiva, el proceso es este. Tenemos el agua unido a un ion metálico, ese ion metálico de carga positiva atrae hacia él la densidad electrónica sobre el oxígeno, lo que en definitiva debilita el enlace covalente oxígeno-hidrógeno de las moléculas de agua unidas a ese ion metálico, haciendo que esa molécula, esos protones sean más ácidos, y que con el agua del disolvente como base sean capaces de liberar ese protón, lo va a tomar el agua, para formar las hidroxoespecies que venimos acá. ¿Sí? ¿Se entiende entonces el proceso? El ion metálico atrae la densidad electrónica del oxígeno de las aguas coordinadas, debilitando el enlace oxígeno-hidrógeno y haciendo que esos protones sean más ácidos, y por lo tanto se produzca la reacción con el disolvente, dando lugar a la formación del hidroxocatión, ¿sí? Como tenemos acá. Bien, esa reacción, como dijimos, es una reacción claramente ácido-base de Bronsted, y por lo tanto, como cualquier reacción, el acuoión, en definitiva, es el ácido, y la constante correspondiente a esa reacción de hidrólisis va a tener una constante que le vamos a llamar K sub A, ¿sí? Porque es una constante ácida del acuoión, ¿sí? Cuanto más desplazada esté esa reacción hacia la derecha, quiere decir que más grande va a ser esa constante, o sea, más fácilmente se va a dar esa reacción de hidrólisis. Y, por supuesto, lo contrario también es verdad, ¿sí? Bien.
Vamos a ver entonces de alguna manera de qué depende el valor de esa constante. De qué depende de que un acuaión determinado sufra ese paso de hidrólisis. Y si esa hidrólisis que estamos planteando en este primer paso es lo único que puede pasar, ¿sí? Entonces para eso vamos a basarnos en el caso particular del aluminio, que tiene como riqueza que forma un montón de especies distintas en solución. Entonces nos va a permitir explicar un montón de procesos que le pasan al aluminio y a otros iones en función de lo que, en definitiva, le pasa a él. ¿Sí? Acá en este primer proceso que tenemos acá, tenemos el acuaión de aluminio, ¿sí? Que pierde un protón, o sea, el agua del medio actúa como base, pierde un protón para dar el hidroxocatión. ¿Sí? Este es el proceso que acabamos de ver. Pero como ustedes se podrán imaginar, no necesariamente ese proceso va a parar ahí, ¿sí? Dependiendo, por supuesto, del pH, ¿sí? Puede ocurrir que la hidrólisis continúe, y más de estas moléculas de agua pierdan su protón, ¿sí? Para dar lugar a otras hidroxoespecies, ¿sí? Con cada vez más grupos hidróxidos coordinados al aluminio, ¿sí? Lo que va a tener como consecuencia una disminución de la carga, ¿verdad? Porque acá sigo teniendo el aluminio 3, y si cada vez tengo más hidróxidos coordinados, porque continúa la hidrólisis, va a llegar un momento en que la carga va a bajar a 0, y voy a tener lo que tenemos acá a la derecha, que va a ser la especie neutra, ¿sí? Fíjense que acá hubo un cambio en el índice de coordinación, ¿verdad? Un cambio en la cantidad de especies, ya sea agua o hidróxido, que rodean al aluminio, y eso es simplemente por una cuestión de tamaño. Como el aluminio es relativamente chico, no le entran 6 hidróxidos, si ustedes quieren, entonces cambia el índice de coordinación, la cantidad de especies unidas cambia de 4 a 6, pero eso es un problema de tamaño, eso no siempre pasa, no pasa para cualquier ion metálico. En el caso del aluminio pasa, simplemente tengámoslo en cuenta. En definitiva, lo que queríamos decir desde el punto de vista ácido-base es que cuando yo tengo una especie que es neutra, lo que puede suceder es que esa especie precipite, ¿sí? Y va a precipitar con lo que llamamos el hidróxido de aluminio, lo que conocemos como la especie AlOH3. El hidróxido de aluminio es una especie neutra, y dependiendo de la concentración, por supuesto, puede precipitar de la solución, ¿sí? En general, cuando esos tipos de hidróxidos precipitan, la precipitación no es de esa especie en particular, aluminio con 3 OHs y una molécula de agua, en este caso, sino lo que precipitan son lo que llamamos los óxidos hidratados. Si esa especie se deshidrata de alguna manera, sigue perdiendo esos protones, y da lugar a la precipitación en este caso sería el óxido de aluminio hidratado. Hidratado porque esto lleva un punto X aguas, ¿sí? Que en definitiva es otra forma de escribir la precipitación del hidróxido de aluminio, escribirlo como óxido hidratado. En el medio, no para el aluminio, por eso acá dice oxoácido hipotético, se pueden formar otras especies, que, por ejemplo, un oxoácido, ¿sí? Los oxoácidos nosotros ya los vimos, ¿se acuerdan que era un átomo central, generalmente no metálico, unido a uno o más grupos oxos, y que tenía algún protón unido a un oxígeno, que a su vez estaba unido al átomo central, ¿sí? Esto, por ejemplo, sería el análogo del hipoclorito, ¿sí? Si acá fuera cloro. Lo habíamos visto para los no metales, y efectivamente es para los no metales que se forman estas especies, pero todo esto que estamos viendo nosotros no es válido solo para los metales, sino también para los no metales, así que la formación de oxoácidos también puede ocurrir en estos procesos de hidrólisis. Pero imagínense que el hidróxido de aluminio no precipitó porque la solución estaba suficientemente diluida, y el hidróxido de aluminio no es tan poco soluble en agua. El proceso de hidrólisis puede continuar, y se pueden seguir perdiendo protones en algunos casos, esto no ocurre siempre, en el caso del aluminio sí, para dar lugar a estas hidroxoespecies cargadas negativamente, ¿sí? Estos serían hidroxoaniones de aluminio, ¿sí? Estas especies van a ser solubles simplemente porque van a ser cargadas, y el proceso puede continuar aún más, dando lugar a esta otra hidroxoespecie que está marcada acá como la letra E, que son los oxoaniones. Oxoaniones que todos conocemos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el tetraoxoaluminato,
sería esta oxonión, pero esto, el análogo de manganeso sería el permanganato, que todos conocemos, el análogo de cromo, el cromato, el análogo de fósforo, porque esto no solo vale para los metales, sería el fosfato, el carbonato, ¿sí? Oxoaniones, ¿sí? Que van a existir si los procesos de hidrólisis continúan. Esos oxoaniones a su vez van a poder polimerizar, vamos a ver reacciones de polimerización que también están relacionadas con variaciones de pH, y finalmente también pueden terminar esos polímeros que se generan, pueden terminar según la concentración en la formación de óxidos. En definitiva, ese primer paso de hidrólisis que veíamos en la diapositiva anterior, no solo puede quedar ahí, sino puede continuar, y dependiendo del pH, vamos a tener las distintas especies, ¿sí?, para los distintos iones metálicos en solución. Esto, como les decía, este caso del aluminio es súper útil para explicar esto, porque el aluminio tiene casi todo lo que tiene que tener, casi todas las especies que pueden existir en solución para un determinado ion metálico, o no, las tiene el aluminio, por eso sirve para explicar, ¿sí? Hay otros iones metálicos en los que la hidrólisis no va a ocurrir, y nos vamos a quedar siempre acá. Otros en la que nunca vamos a poder estar acá, y vamos a partir directamente de acá, ¿sí? Algunos en los que a pH 7 ya vamos a tener la precipitación del óxido, ¿sí? Eso vamos a ir viendo con mucho detalle en lo que resta de esta clase, cómo es que de una manera eso está regulado y de qué depende para cada ion metálico. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos hasta acá? ¿Sí? Esto que vale para el aluminio, y que el aluminio tiene todas estas especies posibles, dependiendo del pH, no vale para cualquier ion metálico, ¿sí? Muy bien, vamos a quedarnos entonces, para empezar con este primer paso de hidrólisis, para ver si podemos de alguna manera ver de qué depende que ese primer paso de hidrólisis, o sea, esa pérdida de protón del acuoión, esté más o menos desplazado a la derecha. Bien, volvamos a la reacción entonces, ahora genérica para un M, un acuoión M, un acuocatión M cualquiera. Habíamos dicho que el proceso lo podíamos describir de forma de que ese ion metálico atraía la densidad electrónica de los oxígenos del agua, debilitando el enlace oxígeno-hidrógeno. Entonces, si yo miro este proceso así como lo estoy viendo, ¿de qué les parece a ustedes que dependerá que el protón es la acidez de ese protón? En definitiva, la acidez del acuocatión. De la electronegatividad. ¿De qué características del ion metálico? Puede depender de la electronegatividad, está bien. ¿De qué más? De la carga, del potencial iónico. De la carga y del tamaño del potencial iónico. Está bien todo lo que están diciendo. A ver si entendemos. Si consideramos un modelo relativamente electrostático, ¿sí? O sea, si estos cationes son cationes electropositivos, de carga no tan grande, y relativamente grandes en tamaño, van a ser poco polarizantes. Entonces la interacción entre el ion metálico y el oxígeno va a ser fundamentalmente de naturaleza electrostática, de tipo ion dipolo. Y para eso nos queda clarísimo que cuanto más chico y más cargado sea este ion, más fácilmente, más va a desplazar la densidad electrónica del oxígeno hacia sí, debilitando más el enlace oxígeno-hidrógeno, ¿sí? Pero puede pasar también que este ion metálico provenga de un elemento más electronegativo, o sea más cargado, ¿sí? Eso va a hacer que este enlace entre el metal y el oxígeno tenga cierto carácter covalente, y cuanto mayor sea la electronegatividad de este átomo central, más desplazada va a estar la densidad electrónica hacia sí, y por lo tanto más ácido va a ser el acuocatión, ¿sí? Entonces tenemos que verlo desde un modelo puramente electrostático, donde la relación carga sobre radio juega un papel fundamental en la acidez del acuocatión, pero también acordarnos que lo electrostático nunca se pierde, porque siempre tengo un catión positivo y una densidad de carga negativa sobre el oxígeno. Pero en algunos casos, dependiendo de la electronegatividad del elemento que forma el ion central, puede haber cierta componente covalente en este enlace, y por lo tanto la electronegatividad también va a tener un cierto peso en la acidez de los acuocationes, ¿sí? Vamos a ver entonces algunos ejemplos. En principio, de estos iones, que como decíamos recién, son iones relativamente electropositivos,
y de tamaño relativamente grande, por lo tanto, la principal aporte, ¿sí?, a la interacción entre el ion metálico y el oxígeno va a ser de naturaleza electrostática. Y ustedes me dijeron, y está muy bien, que eso iba a depender entonces de la carga y del tamaño del ion, ¿sí? Vamos a ver con datos de pK sub A si eso es efectivamente así como lo estamos suponiendo. Fíjense, ahí tenemos, vamos a comparar acá, tenemos todos los alcalinos, misma carga, lo único que cambia es el tamaño, ¿verdad? El tamaño aumenta al bajar en el grupo. Fíjense lo que le pasa a los valores de pK. Al aumentar el tamaño, los valores de pK aumentan. Eso quiere decir que el acuocation es cada vez menos ácido. Aumenta el tamaño del ion central, el acuocation es menos ácido, ¿sí? Lo mismo podemos ver para el caso de los alcalinotérreos, aumenta el tamaño del catión para la misma carga, y sin embargo, y lo que ocurre como consecuencia es que el catión se hace cada vez menos ácido. Cuanto más grande el pK, menos ácido es el acuoion. Y lo mismo acá para el lantano y el lutecio. Ojo que acá los tamaños están al revés. ¿Sí? El lantano es más grande que el lutecio, y por lo tanto el lantano es menos ácido que el lutecio. ¿Sí? El acuoion de lantano es más ácido que el acuoion de lutecio. Y fíjense qué pasa con la carga. Vamos a comparar así en batch, si quieren la carga. Para los iones más cargados, casi que independientemente del tamaño, los pK son más chicos. O sea, cuanto mayor es la carga, más ácido es el acuoion, ¿sí? No podemos generalizar porque depende también del tamaño. Fíjese que acá entre el litio y el bario andan ahí en pK, ¿sí? El bario es más cargado, pero el litio es mucho más chiquito. Entonces andan ahí, pero hay un efecto grande, por lo menos en la carga 3 se ve claramente de la carga. Y lo que es clarísimo es que si yo comparo iones metálicos de tamaños comparables, el efecto de la carga es clarísimo. En el caso del lantano, el sodio y el lantano tienen tamaños bastante parecidos, y sin embargo el lantano es mucho más ácido, ¿sí? Tiene un pK sub A más chico, y por lo tanto es más ácido, ¿sí? Pero vamos a mirar un poquito ahora esos valores de pK, ¿qué nos dicen de cuál es la especie que va a estar presente en solución si yo disuelvo una sal de litio, una de potasio, una de lantano en agua, ¿sí? Y vamos a ver lo siguiente. Para eso vamos a tener que mirar la constante, como la expresión de la constante de la K sub A, ¿verdad? ¿Qué es esto, verdad? Concentración de los productos dividido concentración de los reactivos. El agua no la ponemos porque es agua líquida. Fíjense que puse esta especie, la escribí para abreviar así, y el acuoion para abreviar lo puse así, ¿sí? Pero todos entendemos, mirando esta imagen, qué es lo que quiere decir. Fíjense qué es lo que sucede. Cuando la concentración de la acuaespecie y la concentración de la hidroxoespecie son iguales, puede suceder en algún momento que la hidrólisis empiece a darse, y llega un momento que la concentración de este producto es igual a la concentración del acuoion del que parto. Ahí acá se medirían, ¿sí?, de la constante, y el valor de la concentración de protones en ese momento es igual al valor de la constante de acidez. Lo cual significa que el pH va a ser igual al pK. En definitiva, ¿por qué digo eso? Cuando el pH es igual al pK sub A, ¿qué interpreto yo de qué es lo que está pasando en solución? Cuando yo tengo un pH que es igual al pK sub A del acuoion, quiere decir que en ese momento en solución tengo la misma cantidad de la especie acuo que de la especie hidroxo, ¿sí? Del acuocatión que del hidroxocatión, cuando el pH es igual al pK. Si yo estoy en un pH que es más ácido que el pK, esta reacción está desplazada acá. La especie mayoritaria va a ser el acuoion. Pero si estoy en un pH que es más básico que el pK, o sea, mayor que el pK, voy a tener como especie mayoritaria esta otra. Siempre considerando que esto es lo único que pasa, que ya vimos que no, pero simplemente para ubicarnos cómo estamos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a mirar ahora estos valores de pK. Por ejemplo, acá, para el sodio, tiene un valor de pK de 14. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo disuelvo cloruro de sodio en agua pH 7, ¿no? ¿Cómo va a estar el sodio? Estoy en un pH 7, que es mucho más chico que el pK, mucho más ácido que correspondiente al pK.
Eso quiere decir que esta reacción está desplazada para allá, y lo que voy a tener en solución va a ser el aquaión de sodio. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Puedes repetirlo, No, profe? eso mismo. Sí, no me... Repito. ¿Se entendió que cuando yo tengo un pH que es igual al pK, ¿sí? Las concentraciones de la especie hidroxo y la especie aquo son iguales en ese momento? Tendría mitad y mitad de cada una. Las dos cosas conviviendo en la solución. ¿Está? Si yo tengo un pH que es más ácido, ¿sí? que el pK, tengo un pH que es más ácido que el pK, esta reacción está desplazada hacia los reactivos. Entonces yo tengo un pH que es más ácido que el pK, voy a tener como especie mayoritaria la especie aquo. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? En el caso del sodio. El sodio tiene un pK de 14. A pH 14 tendría mitad de aquo, mitad de hidroxo. Pero a pH 7, que es mucho más ácido que 14, voy a tener todo el sodio como aquaión. ¿Sí? Porque esta reacción va a estar muy desplazada para acá. ¿Sí? ¿Ahora sí se entendió? Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué decís que cuando es distinto se desplaza hacia un lado de la reacción? Si yo tengo, ustedes miren la reacción, equilibrio. Esto es un equilibrio, ¿verdad? Si yo le pongo un ácido acá, ¿qué pasa? Viene para acá. ¿Sí o no? Sí. Claro, es por la constante ácida. Exactamente. Ah. Esto es un equilibrio. Si yo agrego un medio ácido acá, este equilibrio me viene para acá. Si yo agrego base, saco protones, el equilibrio va para la derecha. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en un valor de pH que es igual al valor de pK, entonces tengo mitad y mitad. Pero si estoy en un pH más ácido, me viene para acá. Si estoy en un pH más básico, me viene para este lado. ¿Sí? Porque eso me va a mostrar cuáles son las especies que voy a tener en solución dependiendo del pH y dependiendo, por supuesto, del pK de la cocation. ¿Sí? ¿Ahora sí me siguieron? Miren el equilibrio. Entonces, vos decís que el sodio en agua, por tener el agua un pH más ácido, Va a va a estar estar siempre como desplazado acocation, que es lo que todos como sabemos del acocation. sodio. Cuando yo disuelvo sodio en agua, ¿qué tengo? Es la acocation de sodio. No pasan otras cosas, no me precipitan hidróxido ni ninguna cosa rara. Tengo la acocation de sodio. ¿Por qué? Porque el pK sub A es 14. Recién si yo subo el pH hasta 14, o sea, con una soda 1 molar, recién ahí, capaz que algo de hidrólisis, capaz que sí, ahí voy a tener algo de hidrólisis de la acocation. ¿Sí? Fíjense que el pK sub A es igual al pKW del agua. O sea, la disociación, esta reacción para el caso del sodio, está muy desplazada a la izquierda. ¿Sí? Prácticamente no va a ocurrir. Y fíjense que para todos los cationes más 1, pasa incluso hasta los más 2, más lo mismo. Si yo disuelvo cualquiera de estas sales en agua, como lo disuelve el pH 7, que es un pH mucho más ácido que el pK, voy a tener fundamentalmente como especie predominante el aquaión. ¿Sí? Pero ojo acá, ojo si yo quiero disolver cloruro de lutecio en agua. Disuelvo cloruro de lutecio en agua, el pK es 7, a pH 7 no voy a tener todo el lutecio como aquaión, lo voy a tener mitad como aquaión y mitad como hidroxo, ¿sí? O sea, parcialmente hidrolizado. ¿Sí? Si yo le agrego ácido a esa solución y en vez de tenerla a pH 7 la tengo a pH 2, entonces me corro para acá y lo logro pasar a aquaión. Si me voy a más básico, más concentración de esta especie. ¿Sí? ¿Por qué les explico eso? Porque nosotros tenemos que de alguna manera tratar de interpretar estos valores de pK sub A, porque ¿para qué sirve esto? Para saber cuando yo disuelvo una determinada sal en agua, cuál es la especie que espero tener según el pK de la acocation. ¿Sí? Si espero tener la especie aquo, la especie hidroxo, ok. ¿Sí? Bien. Como dijimos, no todo es electrostático en esta vida, y a pesar de que la relación de la carga y el radio afectan, como vimos en los ejemplos anteriores, los valores de pK, la electronegatividad de ese ion central, ¿sí? que da lugar a una mayor covalencia, a una cierta contribución covalente en ese enlace, también va a importar. O sea, no deja de pesar la contribución iónica, o sea, no dejan de pesar la carga y el radio, pero también va a haber una cierta contribución covalente que va a afectar la acidez. ¿Sí?
Fíjense en este ejemplo. Acá tenemos para los cationes +1. Potasio, sodio y litio. Disminuye el radio, las columnas oscuras son los radios. Disminuye el radio, disminuye el pKa. De acuerdo a lo que dijimos. Radio más chico, acuocatión más ácido. ¿Qué es lo que vemos acá? Radio más chico, acuocatión más ácido. No disminuye mucho, claramente, habíamos visto ya los valores, ¿sí? Pero se ve claramente una tendencia a la disminución en función de la disminución del pKa en función de la disminución del radio. Pero fíjense si seguimos hablando ahora de iones +1, ¿sí? Pero ahora de iones más electronegativos, como talio 1 o plata 1, con una electronegatividad que sea mayor que 0,5, mayor que 1,5. Para una electronegatividad mayor que 1,5, la diferencia electronegatividad con el oxígeno se hace menor, hay cierto carácter covalente de desenlace, que en definitiva hace que los pKa de esos acuoiones sean un poco más bajos, ¿sí?, que los correspondientes a estos iones que tienen una interacción claramente electrostática. No es una diferencia fundamental, pero es una unidad de pKa. O sea, si este tiene un pKa de 10 a la menos 13,6, este tiene de 10 a la menos 12. ¿Sí? O sea, hay un orden de 10 en la diferencia de los pKa. O sea, no es tan gran cosa, pero es suficientemente importante como para que se vea el efecto de la electronegatividad, incluso para tamaños similares. ¿Sí? Porque, por ejemplo, estamos hablando del talio, que tiene un tamaño de 16, que es el más grande de todos, debería ser el menos ácido, y sin embargo es de los más ácidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el talio es electronegativo y aporta un cierto carácter covalente a ese enlace con el oxígeno que desplaza aún más la densidad electrónica y hace que el acuocatión se vuelva más ácido. Eso que vimos para los cationes +1, que parece un efecto menor, si nos miramos para los cationes +3 es un efecto enorme. ¿Sí? Fíjense acá, tenemos en la primera parte para electronegatividades bajas, o sea, efecto prácticamente electrostático, ¿sí?, de la relación solamente respecto a la carga y el radio afectarían al pKa. Fíjense que más o menos sigue el mismo orden del tamaño, los pKa siguen el orden del tamaño. Pero cuando me paso para esta zona donde tengo elementos con electronegatividades que son mayores de 1,5, fíjense que están a la derecha de la tabla periódica, ¿sí? De este lado están a la derecha, estos son lantánidos, y estos están a la derecha, tengo el escandio también, a la derecha de la tabla periódica, o sea, elementos más electronegativos. ¿Qué es lo que me va a suceder? Fíjense lo que pasa con los Ka-A. La tendencia del tamaño aproximadamente se sigue cumpliendo, pero los pK son muchísimo más chicos, ¿sí? Porque los elementos son mucho más electronegativos. O sea, la electronegatividad, los elementos con electronegatividad más alta, producen un mayor desplazamiento de la densidad electrónica y en lugares acuocationes más ácidos de los que serían si no consideráramos ese efecto. Así que todo lo que me dijeron hoy estaba todo bien. La carga... Una pregunta. Déjame terminar la frase nomás. La carga y el radio afectan la acidez y también la electronegatividad, cuando son elementos electronegativos, afecta a la acidez. Dime. Que, o sea, en cationes que tienen electronegatividad menor que 1,5 podemos tener en cuenta el radio, lo que habíamos dicho, pero para Sí. mayores ahí ya tenemos que tener en cuenta lo otro. No, hay que tener en cuenta, para todo hay que tener en cuenta el radio y la carga, para todos. Porque la componente electrostática del ion que es cargado positivamente y el dipolo del agua, esa nunca se pierde, no importa si son más o menos electronegativos. Para todos la componente electrostática es clave. Para los más electronegativos hay sumada una componente covalente, ¿sí?, que hace que los acuocationes sean más ácidos de los que serían si esa contribución no estuviera. Ahora sí, gracias. ¿Sí? Disculpa, una Sí. pregunta de eso. No entendí por qué eso. A mayor electronegatividad va a haber una menor variación de electronegatividad entre el oxígeno y el metal. Fíjate que el Entonces, oxígeno es electronegativo. El oxígeno tiene una electronegatividad de 2,1. sí, si por nosotros- eso. Entonces, a mayor electronegatividad del M, Sí, lo que va a pasar es que la variación de electronegatividad va a ser menor. Entonces, ¿por qué Sí. se desplazaría aún más la el densidad enlace, electrónica? a ver, el enlace es más, si la diferencia de electronegatividad es menor, el enlace es más covalente, ¿verdad? Hay cierta superposición de orbitales, hay cierta covalencia en el enlace si la diferencia es menor. Entonces, además de la contribución electrostática,
de la atracción del ion metálico por el dipolo del agua, también ese enlace va a tener una contribución covalente, que cuando la diferencia de electronegatividad es muy grande, no existe, porque está separada la densidad de carga. ¿Sí? Cuando la diferencia de electronegatividad es menor, ¿sí? Lo que ocurre es que hay una contribución covalente que refuerza ese enlace, ¿sí? Atrayendo, por ese refuerzo del enlace, la densidad electrónica del oxígeno, más de lo que lo haría si ese carácter covalente no existiera. ¿Sí? ¿Me explico? Es como que se adiciona un efecto más al electrostático. Cuando la diferencia de electronegatividad es grande, eso está separado, son pelotitas separadas. Pelotita positiva, pelotita negativa. Cuando la diferencia de electronegatividad es menor, además de seguir siendo pelotita positiva y pelotita negativa, hay cierta superposición que refuerza ese enlace, hace que ese enlace sea más fuerte. Y si este enlace es más fuerte, el oxígeno y hidrógeno es más débil. Muchas gracias. De nada. Sí. Muy bien. Vamos a ver esto que vimos recién para algunos iones más 2 y más 3, si se puede generalizar. En este gráfico lo que tenemos es los pK sub A de los acuoiones, seguimos en la primera etapa de la hidrólisis, los pK sub A de los acuoiones en función, ¿sí?, de dos cosas, en función de Z cuadrado sobre R, o sea, la carga al cuadrado sobre el radio, para elementos menores de 1,5, que acá estarían simbolizados por las pelotitas vacías, ¿sí? O la misma gráfica, ¿sí?, los mismos pK sub A calculados, pero para los que tienen electronegatividades mayores que 1,5, incluyendo en el cálculo, ¿sí?, un factor relacionado con la electronegatividad del ion central, ¿sí? En función de la carga al cuadrado sobre radio, para los iones metálicos que tengan electronegatividades menores de 1,5, o para Z cuadrado sobre R, más ese término, para los que tengan mayores que 1,5. ¿Sí? Fíjense, en todos los casos, digamos, yo tengo una recta, ¿sí?, y los puntos vacíos y los puntos llenos serían los valores de pKs experimentales, ¿sí?, para iones de más de 1,5 electronegatividad, los llenos, o de menos de 1,5 electronegatividad con los vacíos. ¿Sí? Lo que se puede ver acá es que yo puedo hacer una estimación, hay una correlación relativamente buena de los pKs, si yo considero solamente Z cuadrado sobre R para los poco electronegativos, y si hago la corrección para los más electronegativos, se me acomodan todos, ¿sí?, a lo largo de esa recta. En definitiva, este modelo me va a permitir clasificar los diferentes acuocationes en cationes no ácidos. ¿Por qué voy a decir que esto es un catión no ácido? Porque tiene un pK sub A que es mayor que 14. O sea, en el rango de pH de 0 a 14 no se va a hidrolizar. Es un catión que no es ácido. Así se clasifica en realidad. Sí, si yo tengo un pH de 16, sí va a estar hidrolizado, pero no es lo que ocurre comúnmente, ¿verdad? Entonces, si yo tengo en el rango de pH de 0 a 14, funcionan como cationes no ácidos. ¿Por qué? Porque su pK sub A es mayor que 14. Quiere decir que a cualquier pH, ¿sí?, que sea menor que 14, a cualquier pH menor que 14, o sea, en todo el rango de pH, esos cationes no van a estar hidrolizados, ¿sí? Si sigo para abajo, voy a tener cationes que se clasifican como muy débilmente ácidos, moderadamente ácidos y fuertemente ácidos, ¿sí?, según cómo son sus valores de pK. Y ahora vamos a intentar ver cuáles son cada uno de esos, ¿sí? Los cationes no ácidos son, por ejemplo, los acuocationes. Ojo que acá cuando digo cationes me estoy refiriendo a el acuocatión correspondiente a ese catión, ¿no? Porque lo que es ácido es el acuocatión. Si no tengo el agua, ahí no hay acidez que valga, ¿sí? Los acuocationes de rubidio y cesio, carga baja, tamaños grandes, van a tener pK sub A que van a ser muy grandes, por lo tanto, en todo el rango de pH vamos a decir que no se hidrolizan. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo miro el diagramita aquel que habíamos hecho para el aluminio, voy a estar siempre acá. En todo el rango de pH, entre pH 0 y 14, estoy acá, ¿sí? Por eso decimos que son acuocationes que no se hidrolizan, corresponden a iones metálicos de carga
baja y tamaño grande, como rubí y cesio, que fue lo que acabamos de ver. Vamos a ver si logro volver a la diapositiva anterior. Ahí está. Cationes muy débilmente ácidos, serían los que están acá, que tienen pK sub A, póngale entre 11 y pico, entre 11,8 y 14. ¿Sí? ¿Por qué son cationes muy débilmente ácidos? Porque al pH del agua prácticamente no se hidrolizan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el agua estoy a pH 7, estoy en pH mucho más, tiene un pK mucho más básico, y por lo tanto, de vuelta va a pasar, como en el caso de rubí y cesio, que en todo el rango del pH van a estar siempre como acuocationes, sin hidrolizarse. Estos menos, y estos poco. Por ejemplo, el calcio, que tiene un pK sub A cerca de 14, si yo lo pongo en soda 1 molar, me precipita el hidróxido de calcio. Sí, la hidrólisis no solo sigue el primer paso, sino sigue el siguiente. Es verdad, pero tengo que tener un pH 14 para que eso ocurra. ¿Sí? En el resto de las condiciones prácticamente no se hidroliza. Cationes débilmente ácidos. Ahí de vuelta, ahora tengo la misma carga, pero tamaños más chicos. ¿Sí? Magnesio, cobalto. Estos sí se hidrolizan, porque fíjense que tienen pK sub A entre 6 y 11 y pico. ¿Sí? Entonces, si yo estoy a pH 7, quiere decir que parcialmente están hidrolizados. ¿Sí? Y generalmente lo que sucede es que precipitan entre pH 7 y 8 los hidróxidos correspondientes, porque se acuerdan que la hidrólisis no necesariamente quedaba en este paso. ¿Sí? Si yo tengo un pK sub A acá que es relativamente bajo, como le pasa en este caso a ese tipo de acuocationes, la hidrólisis no solo se va a parar acá, sino va a seguir acá y me precipita el hidróxido. En el caso de esos acuocationes que acabamos de ver, precipitan los hidróxidos aproximadamente entre pH 7 y 8. Después voy a tener más abajo cationes moderadamente ácidos. Acá, ojo, aumenta la carga, tamaños relativamente pequeños, pK sub A que varían entre 1 y 6. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo disuelvo en agua a pH 7, ya no tengo nada como acuo, porque estoy en un pH que es mucho más grande que el pK. ¿Sí? Como acuo no lo voy a tener. Lo que va a suceder es que cuando yo los disuelvo en agua, se hidrolizan, y finalmente me van a precipitar los hidróxidos. ¿Sí? Eso va a pasar para el aluminio, va a pasar al hierro. Si yo quiero tener hierro 3 en agua, ¿sí? Lo tengo que disolver a un pH, el pK del hierro 3 es 3. Para poder tener el acuo-ion de hierro 3, o sea, el hexa-acuo hierro 3, yo tengo que disolver eso a pH 1. Si no, se me queda parcialmente hidrolizado. Y lo que tiene de bueno es que me doy cuenta, porque el acuo-ion es un rosadito claro, prácticamente incoloro, y las especies hidroxo son amarillas. Entonces, si yo disuelvo algo de hierro 3 y lo veo medio amarillito, sospechen de que hay hidrólisis parcial ahí. ¿Sí? Y es lo que pasa cuando yo disuelvo hierro 3 en agua, no lo mantengo en solución. Y de hecho, si yo lo disuelvo a pH 7, me precipita el hidróxido, como vimos en el caso anterior. ¿Sí? Me va a precipitar el hidróxido. Para el aluminio y para el hierro pasa más o menos lo mismo, y para los cationes de carga más 3, son de ese tipo de cationes, lo que llamamos moderadamente ácidos, que están como por acá, sus pKs. Y podemos seguir, y llegar a lo que son cationes fuertemente ácidos. Fíjense que tienen pK sub que son negativos, o sea, la reacción de hidrólisis de hoy está requete contra desplazada a la derecha. ¿Sí? Y por supuesto la hidrólisis no termina ahí, sino que va a seguir. Y si yo quiero disolver tetracloruro de titanio, parece una sal tan sencilla en agua, se me va, para empezar, es una reacción que es súper exotérmica, y además se va a hidrolizar totalmente y va a terminar en el óxido. En cuanto lo disolví, termina en el óxido. ¿Sí? Pero no solamente voy a tener este rango de acuocationes, ¿sí? Sino que si puedo tener incluso iones que, si yo pudiera tener el acuocatión, serían aún más ácidos. ¿Por qué no están ahí? Porque yo, como no los puedo tener, no hay cómo lograr tener el acuocatión, no tengo cómo medirlo. Sí puedo calcular, mediante estas relaciones, cuál sería su pK si el acuoion existiera. ¿Sí? Que son, por ejemplo, los que corresponden a iones, a átomos centrales, ya sea metales o no metales, que son muy cargados. ¿Y estos cuál es el problema que tienen? Directamente van a estar formando oxoaniones. Manganeso 7. No puedo tener otra especie en solución de manganeso 7 que no sea el oxoanión. En todo caso, con el mejor de los casos, si lo requete contrapongo en medio ácido, capaz que el oxoanión se me protona. Capaz. Ni siquiera, porque justo el permanganato es una base
recontra débil. Pero el fosfato sabemos que sí, que si yo lo pongo en medio ácido se me protona, pero nunca voy a tener un fósforo rodeado de 6 moléculas de agua, nunca va a ocurrir. Lo mismo con acá tenemos el perclorato, fíjense que tengo cloro, fósforo, manganeso, todos en altísimos estados de oxidación, manganeso 7, fósforo 5, cloro 7, ¿sí? Estas especies no van a existir nunca como acuaiones, y lo que yo voy a tener en realidad es parto derecho de acá. Estoy acá, lo disuelvo en agua y estoy acá. Siempre los voy a tener como uso. Por eso el fósforo 5 siempre va a estar como fosfato. Y el manganeso 7 siempre va a estar como permanganato en solución. ¿Sí? Así es como lo voy a tener. ¿Por qué? Porque estoy acá. Nunca voy a tener el acuaión, y por la altísima carga y pequeñísimo tamaño del ion central, esto va a tener un pH requete contra ácido, y va a estar totalmente hidrolizado, y voy a partir directamente de acá. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a ver, vimos este paso, ¿verdad? De la hidrólisis, y ahora vamos a ver qué pasa con esos, ¿verdad? Cuando yo parto de acá. Los acuocationes, dijimos que eran ácidos, ¿verdad? Son ácidos, desde el punto de vista de Bronsted, pierden su protón del agua, explicamos todo el proceso. Estos son los acuocationes. ¿Qué les parece a ustedes que pasará con los oxoaniones? ¿Sí? Son aniones, aluminio 3, 4 grupos oxo, me queda carga menos 5. Este oxoanión, desde el punto de vista de Bronsted, ¿será un ácido o una base? Una base. Una base. No puede ser ácido en la vida entera porque no hay ningún protón para dar. ¿Sí? Así que solo pueden actuar como bases. De hecho, eso es lo que sucede. Los oxoaniones, ¿sí? Cuando tengo esos átomos centrales en altos estados de oxidación, forman en agua oxoaniones, y esos oxoaniones son bases de Bronsted. ¿Sí? Acá está la ecuación correspondiente a cómo funcionarían como base de Bronsted. El agua acá, en vez de ser ácido, como era en el otro caso que vimos, perdón, en vez de ser una base, el agua del disolvente funciona como ácido, y en el mejor de los casos es eso lo que se puede ocurrir. Alguno de los grupos oxo del oxoanión se puede protonar para formar el ácido correspondiente, y eso va a depender del valor de pK sub B de esta reacción, ¿verdad? Acá es el agua como disolvente de nuevo. Y acá tenemos algún ejemplo, por ejemplo el permanganato, para formar el ácido permangánico. El ácido permangánico es un ácido requete contrafuerte. El pK sub B del permanganato es muy desfavorable, ¿sí? Muy positivo. Pero sin embargo acá tenemos otros oxoaniones, carbonato y bicarbonato, que todos conocemos, que el carbonato se protona en solución, es una base, sí, pero se protona para dar el bicarbonato, y a su vez el bicarbonato puede continuar protonándose para dar el ácido carbónico, y tenemos acá los valores de pK sub B, ¿sí? Nosotros habíamos visto en el tema ácidos y bases, de qué dependía la acidez, ¿sí?, de los oxoácidos, porque esto en definitiva, cuando un oxoanión se protona, forma un oxoácido, ¿sí? Esto es un oxoácido, este es un oxoácido. Ya habíamos visto en la clase de ácido base de qué dependía la acidez de los oxoácidos. Y una cosa de las que dependía era la cantidad de grupos oxo, ¿se acuerdan? Y para cantidad de grupos oxos iguales, dependía de la electronegatividad. Esta era la ecuación que habíamos utilizado. La acidez del oxoanión dependía de la cantidad de grupos oxo y de la electronegatividad del átomo central, ¿sí? Definitivamente, el pK sub B, que es la reacción inversa a esta, ¿sí? O sea, esta reacción, de alguna manera tiene que depender más o menos de las mismas cosas, ¿sí? Y acá, fíjense, en esta ecuación, que de vuelta es una ecuación semiempírica, vemos que el pK sub B, o sea, la basicidad de los oxoaniones, depende del número de grupos oxo, de acuerdo al esperado. ¿Se acuerdan que cuanto mayor la cantidad de grupos oxo, más se estabilizaba el oxoanión por resonancia? Esto vale igual. Cuanto más estable sea el oxoanión, porque esta base va a estar estabilizada por resonancia, o sea, cuanto mayor cantidad de grupos oxo que tenga, menos básico va a ser. El pK me va a quedar más grande. Fíjense que acá tiene un signo positivo. Y también depende la basicidad de los oxoaniones de la carga del oxoanión. Y eso también lo habíamos visto. Lo habíamos visto para las constantes de acidez sucesivas de los ácidos polipróticos. Carbónico, fosfórico, sulfúrico. ¿Sí? Que a medida que yo le voy sacando protones, la especie que tengo
es cada vez más cargada y eso pues hace que le cueste más sacar el protón, ¿sí? Entonces, en definitiva, la basicidad también depende de la carga, y depende fuertemente de la carga. Depende más de la carga, en este caso, que de la cantidad de oxos que también está involucrada en esa reacción, ¿sí? O sea, en definitiva, cuanto más cargado sea un oxoanión, más básico va a ser, ¿sí? Después, si tengo oxoaniones de la misma carga, ahí sí tengo que mirar la cantidad de grupos oxo, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, lo que más me pesa en la basicidad de un oxoanión es su carga, ¿sí? Muy bien. Bien. Eso en relación a las reacciones de ácido-base, digamos, protonaciones y deprotonaciones que pueden ocurrir en solución, ¿sí? Vemos desde el aquoión hasta el oxoanión, y como ir de acá para acá, ¿sí? Cuando los oxoaniones también se pueden protonar. Pero hasta ahí va a llegar el oxoanión. Yo tengo una especie que está como oxoanión, la protono, y desde el punto de vista ácido-base, hasta ahí llegamos. Pero hay otras reacciones que ocurren en solución, que son las reacciones de formación de especies poliméricas, ¿sí? De policationes y polianiones, de reacciones de formación de polímeros. Además de esas transferencias de protones que acabamos de ver, entonces, en solución pueden ocurrir otras cosas, ¿sí? Y una de las cosas que puede ocurrir es la formación de policationes. ¿Cuándo se forma un policatión? Un policatión se va a formar cuando se condensen dos acuocationes al aumentar el pH. Estrictamente lo que se condensan no son los acuocationes, sino los hidroxocationes. Fíjense, acá tengo el hidroxocatión del aluminio, o sea, ¿se acuerdan que en el primer paso de la hidrólisis daba esto? Tengo dos hidroxocationes para dar la especie polimerizada, ¿sí? ¿Cómo se polimerizan? Formando puentes, que pueden ser puentes oxo, como en este caso, o puentes hidroxo, como en este caso, ¿sí? Que puede ser un puente o más de un puente, ¿sí? ¿Cómo son las estructuras de estos policationes? Son octaédricos, o sea, el hidroxocatión es un octaedro que comparte un vértice, en el caso de que la polimerización se dé por un punto solo, que comparte un vértice con otro octaedro, ¿sí? O si comparten dos, ¿sí? Si tengo dos puentes hidroxo, entonces voy a tener una estructura de este tipo, ¿sí? Que esos octaedros, cada uno de estos octaedros va a compartir una arista. O sea, en la formación de policationes se comparten, hay puentes oxo o hidroxo, y las distintas especies pueden compartir un vértice o una arista del octaedro correspondiente. Fíjense entonces que, como decía arriba, la condensación se da al aumentar el pH. ¿Por qué? Porque yo tengo que lograr tener la especie hidroxo. Si yo no tengo especie hidroxo, no hay manera de que la polimerización se dé, ¿sí? Bien, y acá tengo una pregunta para ustedes. La pregunta dice, ¿cuál de los siguientes elementos es más probable que forme un policatión? O sea, si yo tengo una sal de sodio de disuelvo en agua, una de calcio, una de cromo 3 o una de manganeso 7, ¿cuál de ellas es más probable que forme policationes? Ahora que vimos cómo se formaban los policationes y cuál era el proceso de formación del policatión. Voten nomás. Voy a ocultar los resultados para darle más emoción. Vamos a mostrar los resultados. Bien, manganeso 7 parece que ganó por goleada, sodio y calcio no, y cromo ahí con algunos pocos votos. Vamos a analizar, a ver esta situación. Vamos a empezar, dijimos que para la formación de un policatión, lo primero que tiene que ocurrir es el primer paso de hidrólisis. O sea que se pierda uno de los protones del agua para formar el hidroxocatión. Y después dos hidroxocationes se unen para dar el policatión correspondiente, que puede tener dos,
o más, ¿no? Porque la formación de polímeros puede continuar, puede seguir, no es que se quedan dos, no necesariamente se quedan dos, eso me olvidé de aclararles. Pero es un hecho que lo primero que tiene que ocurrir es que haya una deprotonación de las aguas para formar el hidroxocatión. Vamos a empezar por el sodio. ¿Qué dijimos del sodio como acuoión? ¿Es ácido el acuoión de sodio? ¿El hexaacuosodio? No. No. Catión grande, de carga chica, de carga 1, es un catión que es de los que estaban allá arriba en la gráfica, ¿sí? De los que no es ácido. Por lo tanto, tiene un pKa, ya habíamos visto, tiene un pKa cercano a 14, o sea, en todo el rango de pH no se van a formar hidroxoespecies, en agua no se van a formar hidroxoespecies, y si no se forman hidroxoespecies no hay polimerización, no hay formación de policationes. ¿Sí? Entonces, yo disuelvo cloruro de sodio en agua, por más base que yo le agregue, no se va a formar un policatión de sodio, porque el acuocatión es muy poco ácido, no se van a formar concentraciones altas de las hidroxoespecies y por lo tanto no va a polimerizar. ¿Sí? Sodio descartado. Calcio. El calcio dijimos que era más o menos parecido al sodio, porque tiene carga más 2, pero es más grande, ¿sí? De vuelta pasa lo mismo, tiene un pK que es cercano a 14. Es un catión que es muy débilmente ácido, no se van a formar concentraciones importantes en agua de especies hidroxiladas, por lo tanto no va a poder polimerizar. El cromo 3, sin embargo, es unión de carga más 3, como el aluminio y como el hierro, ¿sí? Y por lo tanto va a tener un pK que va a ser relativamente ácido. Su acuocatión va a ser bastante ácido. ¿Por qué? Porque es cargado y es pequeño el ion. ¿Sí? Eso va a hacer que atraiga fuertemente la densidad electrónica del oxígeno, las aguas coordinadas unidas al ion central van a ser ácidas y se van a formar fácilmente las hidroxoespecies que necesito para la polimerización. Si no hay hidroxoespecies, no hay polimerización. Entonces, el cromo es uno de los elementos que dan policationes. El aluminio da policationes, como vimos, el cromo da policationes, el hierro da policationes, ¿sí? Los iones de carga más 3 dan policationes. El manganeso 7, que se llevó todos los boletos, ¿sí? ¿Da hidroxocationes? ¿Se acuerdan que para un policatión necesito tener un acuohidroxo? ¿Sí? Para que pueda polimerizar. ¿No se hacía directamente oxoanión? Exactamente, el manganeso 7 está allá, está del otro lado, está como oxoanión, no hay chance, ¿sí? Y además, recuerden que los policationes se forman por disminución del pH, ¿sí? Perdón, por aumento del pH, haciendo el medio más básico para favorecer la formación del hidroxoanión. Yo ya acá lo tengo totalmente deprotonado, el manganeso 7 está como permanganato. No hay, yo le puedo poner base que eso no va a mover de ahí. ¿Sí? Es una base, de hecho, el permanganato que acabamos de ver. O sea, el manganeso 7 no va a formar policationes, no los va a formar. ¿Sí? Acá el único que tiene chance es el cromo. ¿Se entendió? Muy bien, sigamos entonces. O sea, los policationes dijimos que tenemos que tener acuocationes que puedan sufrir cierto grado de hidrólisis para poder tener estas hidroxoespecies que son las que finalmente polimerizan. ¿Sí? Muy bien. A ver si esto sigue. ¿Dónde estaban los acuocationes? Sí. Profe, disculpe una pregunta. Sí. Los cationes que son fuertemente ácidos, que se hidrolizan, ¿también podrían? Por formar- ejemplo, titanio 4. Claro, por ejemplo. No, titanio 4 está acá y no lo muevo de ahí. Yo disuelvo el titanio 4 y nunca tengo agua coordinada. Se hidroliza tan fuertemente, atrae tan fuertemente la densidad electrónica de las aguas que están alrededor que lo disuelvo y me queda acá, queda en H. Es lo O sea que mismo en realidad solo voy a tener los moderadamente ácidos van a ser exactamente, en general son los de carga 3. O ponerle uno de carga 2 muy chiquito, puede tener cierto grado de polimerización. Pero los ejemplos típicos son aluminio, aluminio 3, hierro 3, cromo 3. ¿Sí? Gracias, profe. Los que están en esa Tengo zona. una pregunta yo. Sí. Siempre que yo pongo un catión muy, muy cargado, ¿me va a llevar esta reacción hasta el oxoanión? Sí. La respuesta es sí. Si es muy, muy cargado, sí. Bien, O sea, gracias.
nunca voy a, o sea, lo de me va a llevar es lo único dudoso, porque nunca voy a pasar por acá. Yo disuelvo y sea, estoy acá. No, claro, pero tiene que pasar por todo. No, es que no pasa directamente. En cuanto un agua, imagínatelo así, ¿no? Esto es una A ver. caricatura lo que te estoy diciendo. En cuanto un agua se le acerca al manganeso 7, al instante se deprotonó totalmente, y la siguiente también, y tengo el oxoanión. O sea, se da de una. Se da de una, exactamente. Yo tengo manganeso 7, tengo cloro 7, tengo fósforo 5, estoy en oxoanión. No hay chance de que suceda otra cosa, ¿sí? Bien, Estoy acá gracias. directamente. En algunos, en estos que están como, en el caso del el ejemplo del aluminio, este que ya les puse acá, o incluso lo podríamos haber hecho con el hierro, ahí sí, como estoy en el medio, estoy en esos moderadamente ácidos, puedo ir de un lado al otro y hasta incluso aislar casi todas las especies que están acá. ¿Sí? Pero Bien. cuando estoy de este lado, nadie me mueve de acá. ¿Sí? Si yo disuelvo y estoy acá, listo, no hay chance. Lo mismo que si disuelvo sodio, estoy acá y no hay chance de irme para otro lado. ¿Sí? Entonces, cuando estoy en estas puntas, en el A o en el E, no hay nada. Cuando estoy en moderadamente ácidos, puedo moverme casi como quiero por cualquiera de estos lugares. ¿Se entendió? Sí, bien, gracias. Una cosa que no aparecía, esos policationes que dijimos que se podían formar cuando dos hidroxoespecies, un acuoion en medio básico formaba una hidroxoespecie, ¿sí? Y esa hidroxoespecie podía polimerizar, no estaban en el esquema anterior, pero van acá, ¿sí? De hecho, el aluminio lo forma. O sea, dos de estas vienen para acá, ¿sí? Los policationes, cuando empiezan a crecer, se siguen hidrolizando, pueden llegar a formar especies neutras y terminar acá, finalmente, en óxido, ¿sí? Los policationes a veces son estables en solución y a veces no, y termina finalmente precipitando el óxido. O sea, acá habría que poner una flecha para acá, eso dependiendo del grado de polimerización y también dependiendo del pH, ¿sí? Porque tengo que tener, para que precipite, una especie neutra que en definitiva sea la que sea insoluble en agua. Y cuanto más alto sea el grado de polimerización, más grande va a ser la especie que va a tener y menos soluble va a ser. Entonces va a tender a precipitar más fácilmente. ¿Sí? Muy bien, ahí están entonces en el esquemita que no estaban puestos originalmente los policationes. Pero además de policationes, ¿sí? Algunas especies de solución pueden formar polianiones, y los polianiones se pueden formar a partir de oxoaniones metálicos o no metálicos. Como dice ahí entonces, los polianiones se forman por condensación de oxoaniones metálicos al bajar el pH. Oxoaniones metálicos, ¿se acuerdan? Estoy en esta punta, cuando le bajo el pH, puedo llegar a tener polimerización, ¿sí? Pero ahora parto de los oxoaniones. Para los policationes tenía que partir de los acuoiones, que se hidrolizan parcialmente y polimerizan. Acá estoy en los oxoaniones, voy para este lado de pH, ¿sí? Bajo el pH, se van a ver ahora en el proceso que se tiene que polimerizar para formar el oxoanión. ¿Sí? Eso en el caso de los metálicos. Y en el caso de los oxoaniones, un oxoanión metálico, por ejemplo, cromato. Y los oxoaniones no metálicos, por ejemplo, fosfato, silicato, sulfato, también polimerizan, también forman polianiones, pero por deshidratación a altas temperaturas, no por cambio de pH. ¿Sí? El proceso que ocurre, en la mayoría de los casos, ocurre por calentamiento más que por cambios del pH. De nuevo, la formación de esos polímeros van a dar lugar a puentes, que en el caso, como estoy de aquel lado, digamos, en el caso de los oxo, el tipo de puentes que se van a formar son puentes oxo en general, y no puentes hidroxo, y se pueden formar isopolianiones o heteropolianiones, como dice ahí. ¿Qué es un isopolianión? Un polímero, un polianión, que tiene el mismo metal, polimerizado, o el mismo no metal polimerizado, o puedo tener heteropolianiones, o sea, especies en las que haya más de un metal distinto dentro del polímero, o más de un no metal distinto, o un metal y un no metal. ¿Sí? Un ejemplo típico son los fosfotungstactos, que tienen fósforo y tungsteno, ¿sí? Son compuestos de importante interés industrial, y son muy conocidos, ¿sí? Son
polímeros inorgánicos, o sea, polianiones que tienen además tienen fósforo y tungsteno también. ¿Dónde estoy? Estoy acá. ¿Sí? Parto del oxoanión, bajo el pH, porque necesito protones, como dice acá, y voy a tener acá el polímero. En el caso del aluminio, la polimerización que ocurre es así de pobre, pero van a ver que dependiendo de la naturaleza del oxoanión, esta polimerización puede ser muchísimo más grande que 2, infinitamente más grande que 2. De vuelta, como siempre se forman especies poliméricas, puede llegar un momento en que tenga neutralización de la carga y termino acá. ¿Sí? También va a depender, siempre que hay especies precipitadas, depende también de la concentración a la que esté. Ahora igual vamos a ver algunos ejemplos de eso. Pero para que se ubiquen en el esquema, la formación de polianiones está acá. Parto del oxoanión, en medio ácido se forma el polianión. Muy bien. ¿Cómo es el mecanismo de formación de esos polianiones? El primer paso es la protonación, ¿sí? Tengo el polianión, por ejemplo acá el cromato, se protona para formar esta especie que es una especie oxohidroxo, un oxohidroxoanión, ¿sí? Luego que tengo esta especie oxohidroxio, ahí va a ocurrir la condensación, ¿sí? Se van a unir formando un puente oxo y se va a perder una molécula de agua, igual que en el caso de la formación de los policationes, que no sé si lo dijimos explícitamente, estaba escrito, se libera una o más moléculas de agua cuando ocurre la condensación. Acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? El proceso de condensación, formación del puente oxo, y deshidratación, ¿sí? Y esto puede ocurrir una vez, como está acá, o muchas veces para dar lugar a polímeros. Fíjense estos polianiones que tenemos acá, la cantidad de centros que tienen, ¿sí? 6 en el caso del niobio, 7 en el caso del molibdeno, incluso pueden ser más. Acá está el esquema de ese mismo proceso, ¿verdad? El cromato se protona para dar la oxo-hidroxoespecie, este es el primer paso que tiene que ocurrir, y por eso necesito un medio ácido. Yo tengo un cromato, le agrego medio ácido, voy a tener esta especie, y esta especie, unida con otra igual, ¿sí? Se va a condensar con liberación de una molécula de agua para dar el dicromato, que todos conocemos, cromato, dicromato. Por eso yo en agua, si tengo cromato, le agrego medio ácido, el cromato es un anión de color amarillo fuerte, le agrego medio ácido, se me transforma en naranja. ¿Por qué? Porque me pasa a dicromato, que es naranja. Y este proceso en solución es reversible, ¿sí? Puedo ir de acá, vengo de acá para acá agregando ácido, y voy de acá para allá si le agrego base, ¿sí? Si tengo dicromato, agrego base y vuelvo el proceso para atrás, ¿sí? Bien, ¿quiénes van a formar entonces este tipo de polianiones? ¿Sí? Y ahí están marcados en la tabla periódica quienes forman los polianiones. Y vamos a ver si entendemos por qué. Dijimos que para la formación de un polianión tengo que partir de un oxoanión. O sea, para empezar tienen que ser especies que en solución formen oxoaniones, ¿sí? Y para esas, ¿qué especies eran? Las que tenían átomos centrales, que tenían alta carga y relativamente pequeño tamaño, pero sobre todo alta carga. Entonces acá tenemos, para vanadio, ¿sí? ¿En qué estado? El vanadio, como ustedes saben, los metales de transición tienen muchos estados de oxidación, ¿sí? Entonces el vanadio va a formar polianiones en estado de oxidación alto, ¿sí? Vanadio en el más alto posible, que es vanadio 5. El cromo va a formar oxoaniones cuando está como cromo 6. Cuando está como cromo 3 ya vimos que formaba el acuión que se hidrolizaba, bla, bla, bla. Pero cuando está como cromo 6, en agua va a estar como cromato, formando un oxoanión, y por lo tanto va a poder formar polianiones. Lo mismo con el niobio, molibdeno, etc. ¿Sí? Son estos elementos en su estado de oxidación más alto, ¿sí? Y acá tenemos los no metales, lo mismo, ¿sí? Borato, aluminato, silicato, fosfato, sulfato, selenato, arseniato, y los oxoaniones de estos no metales en medio, algunos en medio ácido, pero sobre todo por un proceso de deshidratación, por calentamiento pueden formar también las mismas especies poliméricas, ¿sí? Y ahí yo les puse una pregunta. De estos tres oxoaniones, ¿no? Permanganato, cromato, vanadato, ¿cuál les parece a ustedes que tendrá mayor tendencia a la polimerización? Mayor tendencia a la formación de isopolianiones. Hay una pista.
que el manganeso no está pintado en la tabla periódica, ¿no? Entonces, parecería que el permanganato de todos esos es el que no parece estar dando isopolianiones. ¿Por qué será? Por la carga total. Por la carga, exactamente. ¿En qué afectaba la carga? Habíamos visto que cuanto menos cargado era un oxoanión, menos básico era. Entonces, ¿qué le pasa al permanganato? Es tan poco básico que no se protona. Yo he hecho ácido, pero no se protona. Y como no se protona porque es muy poco básico, no puede polimerizar, porque la primera etapa de la polimerización es la protonación. Entonces, los oxaniones de carga baja no polimerizan. Sí, el manganeso 7 está como oxanión, pero polimerizar no polimeriza. ¿Y quién va a polimerizar más, teniendo en cuenta ese mismo criterio? ¿El vanadato o el cromato? El vanadato. El vanadato, definitivamente. El vanadato es una base más fuerte que el bromazo, va a tener más tendencia a protonarse y por lo tanto más tendencia a la polimerización. ¿Sí? De hecho, el cromato forma el anión dicromato, como vimos en la diapositiva anterior, y para de contar. Capaz que con un medio recontraácido, algún grado más de polimerización puede haber, pero muy menor. Pero fíjense lo que le pasa al vanadio. El vanadato forma un montón gigantesco de especies polimerizadas, de las cuales los decavanadatos son los más comunes. Acá los tenemos acá arriba, ¿sí? Partiendo del oxoanión de vanadio, que es el vanadato, bajo el pH disminuye y se empieza a polimerizar. Primero 2, después 4, después 10, ¿sí? Hasta que finalmente logro que protonar todos los oxos de esta especie genera una especie neutra que me precipita como pentóxido de vanadio. Dijimos que estos polímeros, a la larga, ¿sí?, pueden precipitar como los óxidos correspondientes. Fíjense que el grado de polimerización depende también de la concentración. Si yo estoy con concentraciones muy bajitas, es como que las especies no se encuentran para polimerizar, ¿sí? Entonces el grado de polimerización es menor. Pero donde yo estoy en concentraciones relativamente altas, tampoco por eso gran cosa, empieza a formarse todas estas especies poliméricas, ¿sí? Y fíjense, acá tenemos una especie distinta que no habíamos visto, ¿sí? Veo dos más, es un oxocatión. Oxocatión no estaba en el aluminio no forma oxocationes, por eso no estaba en esa esquemita, pero ya que lo encontramos acá en el vanadio, vamos a mirarlo. Es otro tipo de especie que puede haber en solución, ¿sí? Cuando yo tengo un oxoanión, ¿sí?, que se protona, puede polimerizar, ¿sí?, o, ¿sí?, simplemente protonarse, ¿sí?, y formar este tipo de especies que son los oxocationes. Que tendría una forma así, por más que yo lo escriba así, viene de acá, ¿verdad?, del vanadato, tiene sus grupos oxo, pero algunos de sus grupos oxo se protonaron, ¿sí? Esta geometría puede ser octaédrica, porque dependiendo del tamaño, puede volver a geometría octaédrica, porque ahora como tengo aguas que son más chicas, pueden rodearse de más especies, o puede ser una geometría tetraédrica, ¿sí? En el caso del de vanadio 5, no está bien claro cuál es la especie en solución. En el caso del vanadilo, que es el de vanadio 4, o sea, igual a que es vanadio, oxígeno, 2 más, la especie es octaédrica. Pero lo importante es que la escribo así, pero hay que acordarse que eso surge del oxoanión protonado. Cuando no polimeriza, cuando no lo tengo polimerizado, lo voy a tener así, ¿sí?, con la formación de oxocationes, que son otro tipo de especies que van a estar presentes en la solución, ¿sí? Y fíjense que acá yo les nombré recién, el vanadio polimeriza siendo vanadio 5, pero forma oxocationes también como vanadio 4, ¿sí? El oxoanión de vanadio 4 va a ser menos cargado, va a ser menos básico, no va a tener tendencia a polimerizar, pero sí puede formar oxocationes. Muy bien, y vamos a ver las estructuras de este tipo de compuestos, simplemente a fines absolutamente descriptivos, ¿sí? Generalmente están formados por octaedros, con el ion metálico en el átomo central, ¿sí?, y 6 oxígenos alrededor. Y esos octaedros generalmente comparten aristas, ¿sí? Se forman puentes dioxo,
¿sí? 2 puentes oxígeno. O sea, esta arista compartida, ¿sí? Acá, corresponde a la formación de 2 puentes oxo. En el caso del cromato, que fue el caso que vimos, eran tetraedros, ¿sí? Y compartían un vértice. Pero en el caso de estos compuestos con alto grado de polimerización, ¿sí? Pueden tener octaedros, también algunos pueden tener tetraedros, incluso intercalados octaedros con tetraedros, ¿sí? Que generalmente comparten aristas, y las geometrías pueden ser variadísimas, la unión de esos tetraedros que comparten aristas puede ser variada, esto modifica las estabilidades relativas de los distintos vanadatos, pero también da una riqueza estructural enorme a estos isopolianiones. Muy bien, y esos eran los metálicos, y habíamos dicho que los oxoaniones no metálicos, como fosfato, silicato, sulfato, pueden también polimerizar, ¿sí? Pero la polimerización en general se da por un proceso de deshidratación, se da calentando, ¿sí? Entonces yo tengo por acá, el primer paso siempre es la protonación, ¿sí? Si yo tengo el fosfato solo, ¿sí? No va a ocurrir el proceso de polimerización. Tiene que haber un primer paso que es de protonación. Así que de vuelta ahí la basicidad del oxoanión va a determinar el grado de polimerización, ¿sí? Cuando yo tengo, entonces, acá tendría fosfato ácido, o sea, protonado, el anión fosfato, el oxoanión protonado, lo caliento y me da lugar a esta especie polimerizada con un puente oxo, ¿sí? Cuando logremos ir al laboratorio, vamos a estudiar un poco más de estos polifosfatos, porque justamente tenemos una práctica de caracterización de polifosfatos, así que con un poco de suerte en algún momento van a ver esto con más detalle, ¿sí? En este caso no son octaedros, sino que son tetraedros, y se unen uniendo, compartiendo vértices, dando estructuras de tipo poliméricas, cadenas, como esto, también hay estructuras cíclicas, como esta otra que se ve acá. ¿A qué les hace acordar esto? Algo que ya vimos. ¿Qué otro oxoanión hacía estas cosas de polimerizar? ¿A los silicatos? Los silicatos, exactamente. Los silicatos. O sea, lo vimos para los silicatos en las clases de estructura. Esto para los polifosfatos. Es menos rica, digamos, la variabilidad estructural en el caso de los fosfatos, pero el proceso de polimerización es exactamente el mismo, ¿sí? Muy bien. Estamos hasta ahí entonces en la parte de reacciones de hidrólisis y de polimerización en solución acuosa, que tiene que ver con la estabilidad de los acuoiones, oxoaniones, etc. ¿Sí? Y como habíamos visto al principio de la clase pasada, el agua, que es nuestro disolvente en este estudio que estamos haciendo, no solo tiene características ácido-base, que dan lugar a todos estos procesos y a todas estas reacciones que ocurren en solución cuando yo disuelvo una sal en agua, sino también tiene características redox, ¿sí? El agua puede oxidarse a oxígeno, reducirse a hidrógeno, y por lo tanto afectar desde el punto de vista redox a la sal que yo disuelvo. Cuando yo disuelvo no sé, cloruro de sodio en agua, ¿hay alguna reacción redox que ocurra? ¿Al sodio, al cloruro le pasa algo? Cuando disuelvo sodio metálico en agua, cuando quiero disolverlo, ¿pasa algo desde el punto de vista redox? Sí, sabemos que sí, que pasa. ¿Sí? Y eso es porque entonces el agua no es inocente, tampoco desde el punto de vista redox. Ni es inocente desde el punto de vista ácido-base, ni es inocente desde el punto de vista redox. Entonces vamos a arrancar ahora mirando, tratando de recordar, todo esto ustedes ya vieron en química general, cuáles son las reacciones de oxidación y reducción del agua que pueden ocurrir. Ahí tenemos la oxidación de agua-oxígeno, que tiene un potencial de oxidación, o sea, de la reacción tal cual está escrita, de menos 1,23 voltios, y la reacción de reducción de protón a hidrógeno con un potencial de 0. ¿Por qué pongo protón a hidrógeno? Porque estamos hablando de potenciales en condiciones estándar, ¿sí? Entonces yo tengo pH 0, la especie que voy a tener que se va a reducir a pH 0 es el protón, ¿sí? Protón a hidrógeno. Este warning que hay acá es porque me di cuenta hoy de mañana que en la presentación que les colgué en la red, los electrones estaban de este lado. Mamarracho. Tremendo mamarracho. Nada, se los puse para que vieran que estaba mal. Corríjanlo, tachonen ahí en la presentación si la imprimieron, y pongan el electrón del lado correcto, que me equivoqué, y me di cuenta de mañana, por eso puse ese símbolo ahí.
Muy bien. ¿Cómo podemos de alguna manera relacionar estos potenciales, ¿sí?, de oxidación, estos potenciales redox del agua, con la capacidad del agua como oxidante y como reductor? Porque eso lo queremos ver. ¿El agua es oxidante? ¿El agua es reductora? ¿Es más oxidante que reductora? Las dos reacciones se pueden dar, ¿verdad? ¿Cómo de alguna manera podemos relacionar, ¿sí?, ese potencial que pusimos ahí con esa capacidad? ¿Sí? ¿Qué me dicen ustedes? El agua es, mirando los potenciales, ¿no? ¿Es oxidante, es reductora, es más oxidante que reductora? Va a depender con la sustancia que le enfrentes, ¿no? Claro, va a depender de la sustancia que lo enfrente, pero si yo digo, por ejemplo, el flúor F2, ¿sí?, es un oxidante, es el oxidante más fuerte que existe, ¿sí? No, casi que cualquier cosa que le ponga enfrente la va a oxidar, ¿sí? Porque el flúor tiene un potencial de 2 y pico, ¿sí? Oxidante. A ver, en el caso del agua, ¿qué diría? El agua en realidad, fíjense, que por definición tiene un potencial de reducción, o sea, de la reducción de protón a hidrógeno que vale 0. ¿Sí? Entonces, cualquier especie que tenga un potencial de reducción negativo, ¿sí?, va a poder ser oxidada por el agua, reduciéndose ella hidrógeno. Cualquier par que tenga un potencial negativo va a ser capaz, va a ser oxidado por el agua y ella se va a reducir a hidrógeno. ¿Sí? Y cualquier par que tenga un potencial negativo es un montón de pares. Un montón de especies van a poder ser oxidadas por el agua y ella se va a reducir a hidrógeno. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la oxidación? ¿Sí? Les voy a poner ahí el potencial de reducción, que es el que aparece en las tablas de potencial, y no el que está escrito ahí, ¿sí? El de reacción, el de oxidación es 1,23. ¿Por qué? Porque ¿qué dígame a eso? Para que una determinada, el agua, pueda lograr reducir una determinada especie, oxidándose ella a oxígeno, el potencial de redox de esa especie tiene que ser mayor que 1,23. Cosa que ya no es tan fácil de tener. ¿Sí? Si yo tengo una especie, no sé, como que es capaz, que tiene un potencial mayor que 1,23, entonces esa especie va a ser reducida por el agua, oxidándose ella a oxígeno. ¿Sí? En definitiva, ¿qué idea nos dan estos valores? Que el agua, de hecho, es bastante buena, ponele, como oxidante, o sea, cuando ella se reduce a hidrógeno, pero como reductora, pobrecita. ¿Sí? Va a haber pocas especies que el agua va a poder reducir oxidándose ella a oxígeno. Pero bueno, algunas va a haber, y vamos a ver cómo nos damos cuenta, digamos, y de qué depende, o cómo varía ese potencial, esa capacidad de oxidante y reductora del agua. Pero antes de seguir, quiero saber una cosa. Estos potenciales redox, ¿no?, de oxidación y reducción del agua, ¿dependen del pH? Y el Metimeter pregunta. Esperen, que esta pregunta lento hoy. ¿Cómo varían los potenciales de reducción, protón a hidrógeno y oxígeno a agua, con el pH de la solución? ¿No dependen del pH? ¿Disminuyen con el pH? ¿Aumentan con el pH? A ver. Las opciones son esas, ¿verdad? No dependen del pH, aumentan o disminuyen con él. Porque voy a volver a la presentación, porque si ustedes miran las ecuaciones, que eso les puede dar alguna pista. Estamos hablando de potenciales de reducción. Profe, ¿se anima a volver al Menti así se ven el numerito? ¿Qué? Ah, lo pongo de nuevo, perdón. A ver si funciona. Ahí están sus votos.
Bueno, parecería que la opción ganadora es que disminuye con el aumento del pH, que aumenta con el aumento del pH, todavía ahí está peleando con que no depende. Ahora vamos a esperar unos minutitos más y tratamos de ver cuál es la verdad, cuál es la respuesta correcta aquí. Bueno, a ver, vamos a tratar de pensar un poquito cómo darnos cuenta de cómo responder esa pregunta, ¿sí? Si el potencial de oxidación y reducción del agua depende o no del pH, si los potenciales de redox involucrados en estas reacciones de oxidorreducción dependen o no del pH. Cuando yo quiero saber si el potencial de redox de una determinada reacción depende del pH, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que pensar? En la reacción. Tengo que mirar la reacción. Exactamente, tengo que mirar la ecuación correspondiente a la reacción igualada que estoy considerando. Si en la reacción igualada hay protones o hay hidróxidos, entonces el potencial depende del pH. ¿Sí? También no lo podés pensar por NERSC. Claro que sí, sí, lo tengo que pensar por NERSC, pero como primera aproximación para contestar si sí o si no, ahí tengo que mirar la reacción. Si yo tengo el potencial del par, no sé, sodio más, ¿depende del pH? No, absolutamente no, porque yo igual a la reacción sodio más, le pongo los electrones y no aparece ahí ni un protón, ni un OH, ni un nada. ¿Sí? Por lo tanto, no depende del potencial de ese par, sodio más, no depende del pH. ¿Sí? Pero en este caso, claramente hay protones involucrados en la oxidación y reducción de agua. ¿Sí? Eso por un lado. Así que, mirando la ecuación, simplemente mi respuesta va a ser sí. ¿Sí? Y después, para ver si aumenta o disminuye, puedo hacerlo a partir de la ecuación de NERSC, como dice la compañera, o simplemente puedo hacerlo mirando la ecuación también, mirando cómo se desplaza el equilibrio. Vamos a mirar en el caso de acá, de la reducción de protón a hidrógeno. ¿Qué le pasa a esta reacción cuando yo tengo un pH más ácido? Se desplaza a la derecha. Se desplaza a la derecha. ¿Qué significa que se desplaza a la derecha? ¿Sí? Que se va a favorecer con una disminución del pH. ¿Sí? Entonces yo ya sé cómo varía. Miro el equilibrio, Le Chatelier. Aumento el pH, aumento la concentración de protones, o sea, disminuye el pH, la reacción se desplaza a la derecha. Perfecto. ¿Qué va a pasar con el potencial? Si la reacción está más desplazada a la derecha, quiere decir que tiene un potencial más grande. ¿Sí? Un potencial más grande da lugar a una constante de equilibrio mayor. Reacción más desplazada a la derecha. ¿Sí? Y lo mismo para la oxidación, ¿verdad? En este caso yo tengo escrita la oxidación, y por lo tanto me va a dar para el otro lado. Esta reacción, así como está escrita, si yo aumento la concentración de protones, se desplaza hacia los reactivos, voy a tener un potencial que sea todavía más negativo, ¿sí? Y una constante de equilibrio menor. Pero mirando la reacción y con el principio de Le Chatelier, voy a saber claramente si una modificación en el pH, cómo me afecta al potencial de la reacción. Afectármelo, me lo afecta, definitivamente. Lo veo por la reacción, lo veo por la ecuación de NERSC, y cómo me lo afecta, lo veo según si, por Le Chatelier, ¿verdad? Si se desplaza a la derecha o a la izquierda. ¿Sí? Muy bien, en definitiva, esperen que esto no quiere funcionar, ahí. En definitiva, la variación del potencial redox de los potenciales de redox del agua, los potenciales de reducción, acá está escrito oxígeno, agua, y agua, hidrógeno, va a depender del pH y va a disminuir con el pH. ¿Sí? Acá en el eje, en esta gráfica que yo tengo potencial en función del pH, en este eje están los potenciales que saco de la tabla de potenciales. 0 para la reducción de protón a hidrógeno, 1,23 para la oxidación. O sea, como son potenciales de reducción, acá figura 1,23. Bien. Y esta recta que yo puse acá, ¿sí? ¿De dónde surge? Surge, como decía la compañera hoy, de aplicar la ecuación de NERSC. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la ecuación de NERSC? Potencial igual E0, potencial estándar,
menos 0,059, y acá va las concentraciones de las distintas especies. Si yo tengo todo en condiciones estándar, excepto la concentración de protones, para ver la variación con el pH, la ecuación de Nernst para el proceso oxígeno-agua me queda de esta forma, ¿sí? Se los dejo como deberes que hagan el ejercicio de deducir esta ecuación. O sea, el potencial varía linealmente con el pH, con una pendiente de esa recta que es negativa. Y lo mismo si lo hago para protón a hidrógeno, ¿sí? El potencial varía igual en los dos casos, ¿sí? Con una disminución, o sea, al aumentar el pH, el potencial disminuye, como se puede ver en estas rectas. ¿Esto qué efecto tiene? Que yo cuando quiero saber qué le pasa a una determinada especie en agua, yo pongo una especie en agua, ¿va a reaccionar desde el punto de vista redox? No me alcanzan con mirar acá, no me alcanza con mirar solo la tabla de potenciales, porque si yo sé que los potenciales varían con el agua, con el pH, tengo que saber a qué pH estoy para saber si esa especie va a ser afectada desde el punto de vista redox por el agua o no. Porque como vimos acá, cuando estoy a pH 0, ¿qué especies van a ser afectadas con el agua? Todos los pares redox que tengan potenciales de reducción negativos, como habíamos dicho hoy, fíjense, me fijo en esta línea, ¿sí? Todos esos, ¿qué es lo que van a pasar? El agua se va a reducir a hidrógeno y la forma reducida de ese par se va a oxidar. El agua se reduce y el par se oxida. Miro acá. Lo mismo acá arriba, para poder tener una especie que oxide al agua, o sea, que se reduzca en presencia de agua, la especie de ese par va a tener que tener un potencial que sea acá mayor que 1,23. Todo eso a pH 0. Pero si estoy acá, esos números ya no valen, ¿sí? Pero sí vale el hecho de que cuando yo estoy en una zona que está por fuera de esta línea, va a haber en condiciones estándar, ¿verdad? Va a haber oxidación del agua oxígeno con reducción de la especie oxidada, cuando estoy acá afuera. Y cuando estoy acá afuera, porque lo veíamos acá, va a pasar lo contrario. Va a haber reducción del agua hidrógeno con oxidación de la parte reducida, ¿sí? Del par correspondiente. En definitiva, cuando yo estoy acá afuera, tengo una especie que tiene un potencial que está por acá, a pH 0 por acá, o a otro pH por otro lugar, la forma reducida se va a oxidar reduciendo el agua hidrógeno. Cuando yo estoy por acá afuera, la forma oxidada del par se va a reducir, ¿sí? Oxidando el agua a oxígeno, ¿sí? En definitiva, los pares redox que me queden por acá afuera no van a ser estables en agua, ¿sí? Ya sea a pH 0, como habíamos visto, que serían los puntitos acá, o a otros pH, yo tendría otros puntos acá, ¿sí? ¿Qué pasa acá en el medio? Cuando yo estoy acá en el medio, el potencial de ese par hace que el agua no sea capaz ni de oxidar a la especie reducida, ni de reducir a la especie oxidada. Ninguna de las dos cosas ocurren cuando estoy acá adentro. Entonces lo que yo voy a decir es que ambas formas van a ser estables en agua. Entonces cuando yo tengo especies, pares redox que me caen acá en el medio, esas especies, desde el punto de vista termodinámico y en condiciones estándar, excepto pH, van a ser ambas formas estables en agua, ¿sí? Vamos a ver algún ejemplo. Fíjense, acá yo puse de vuelta lo mismo, la zona de estabilidad del agua, que se llama a esta zona, delimitada por la variación del potencial redox del agua con el pH. ¿Sí? Esto del medio sería la zona de estabilidad del agua. Y puse acá un par cualquiera que se me ocurrió a mí, el par hierro 3, hierro 2. ¿Sí? Con su potencial de reducción siempre, que vale 0,77. ¿Sí? ¿Por qué tracé una recta acá horizontal? Una recta de pendiente 0. Porque es independiente del pH. Porque el potencial hierro 3, hierro 2 es independiente del pH. Yo igualo la ecuación ahí y no tengo ni protón, ni OH, ni nada. Es independiente del pH. De acuerdo a lo que vimos recién, la especie hierro 3 y a pH menor que 8, ¿es estable en agua?
Si yo disuelvo una sal de hierro 3 en agua, desde el punto de vista redox, ¿sería estable o no? Sí. Sí, ¿por qué? Porque está en la zona de estabilidad del agua. ¿Sí? Acá el hierro 3 no se puede reducir a hierro 2 oxidando el agua a oxígeno porque no le da el potencial, porque me quedaría 0,77, si fuera pH 0, 0,77 menos 1,23, me da negativo. Potencial negativo, constante de equilibrio chica, la reacción se va a dar en muy baja tensión. A pH, ¿qué pasa en esta zona con el hierro 2? Tampoco. El hierro 2 no se va a oxidar a hierro 3, reduciendo el agua de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el potencial de vuelta me da negativo. Porque el potencial hacia el otro lado, hacia la oxidación, sería menos 0,77, lo sumo con 0, me da negativo, potencial negativo, constante de equilibrio chica, reacción muy poco desplazada a la derecha. Podemos decir que hierro 3 y hierro 2, a pH menor que 8, van a ser estables en solución. Pero a pH mayor que 8, ¿qué va a pasar? El hierro 3 se va a reducir a hierro 2, oxidando el agua a oxígeno. Eso es lo que me dice el potencial. ¿Sí? Cuando estoy por acá afuera, se da la oxidación de agua a oxígeno. ¿Y cuál es la especie que va? Si el agua se oxida, la especie se tiene que reducir. Entonces, si tengo hierro 3, se va a reducir a hierro 2. Si tengo hierro 2, no se le va a mover un pelo, porque hierro 2 no se va a reducir. Por lo menos no considerando este par. Podría reducirse a hierro 0, pero eso sería otra historia. ¿Sí? Pero el hierro 3 se va a reducir a hierro 2, oxidando el agua a oxígeno, si estoy en esta zona de acá afuera. ¿Sí? ¿Por qué eso no sucede? ¿Y por qué las sales de hierro 2 y las de hierro 3 son todas estables en agua? Porque tenemos que considerar lo que se llama el factor cinético en estos procesos redox. ¿Sí? Las reacciones a veces son termodinámicamente favorables, como se ve ahí, pero desde el punto de vista cinético, la zona de estabilidad del agua se abre, ¿sí? Porque la formación de gases en la solución es un proceso que requiere una energía adicional, ¿sí? Y hace que la zona de estabilidad de agua se amplíe, ¿sí? Y esto que nosotros vemos desde el punto de vista termodinámico no siempre se cumple. Ya es la hora, chicos, seguimos un poquito la clase que viene con lo que nos queda ver de redox.